¿Qué es el realismo jurídico? Doctrina de la ciencia jurídica que coloca la eficacia como la principal característica del derecho. En este sentido, postula que las bases de la norma se deben encontrar en los hechos y la realidad social, pero no en las leyes. ¿Cuáles son las características de este? Conecta con el derecho de la realidad social, es antiformalista, interpretación de las normas considerando los intereses sociales, enfoque del comportamiento social, fundamentos filosóficos, función de lo jurisdiccional, características del fetichismo de la ley, la naturaleza del derecho empírica y la separación entre el derecho y la moral. Uno de los principales impulsores de este idealismo fue Manuel Atienza, que tiene una de las frases que dice: saber lo que es el derecho equivale a no conocer lo que dicen los códigos o las leyes, sino lo que predicen de los jueces, dadas de ciertas circunstancias, lo que harán. Tipos de realismo jurídico. Los tipos de realismo jurídico son tres. El realismo jurídico soviético, que es el fundamento teórico del realismo jurídico, es la doctrina marxista y leninista y tiene como la base de la idea de la superación del derecho burgués y en cuanto a herramientas de dominación de clase. El derecho se encuentra en el servicio del pueblo y en cuanto al aparato estatal, lo resguarda mediante su obligatoriedad, manteniendo y desarrollando relaciones sociales que son beneficiosas según ellos para la clase proletariada. De ahí nos pasamos al otro tipo de realismo, que es el realismo escandinavo. El realismo escandinavo es aquella corriente de teoría jurídica que surgió a comienzos del siglo XX en los países de Suecia y Dinamarca. Rechazó el justnaturalismo, al positivismo normativista y las formalistas frente a estos últimos. La crítica se centra en el método que se utiliza en la elaboración de este concepto jurídico. De eso nos pasamos al realismo norteamericano, que tiene como propósito de alcanzar una reforma legal liberalizadora, en que en algunos casos se da la reforma de índole constitucional y en otros de tipo legal. La faceta más característica del realismo norteamericano consiste en que sus representaciones tratan de minimizar el elemento normativo y prescriptivo del derecho y marxismo el elemento empírico y descriptivo. Del mismo modo, el derecho se convierte en un conjunto de hechos en un lugar de normas. El realismo escandinavo es originario del siglo XIX. Este está basado en el dualismo sujeto-objeto. En esta tesis se sostiene que en el proceso cognitivo el sujeto entra en contacto no con una modificación de su conciencia, sino con una realidad distinta a la suya e identificable con el mundo de la experiencia sensible. En esto, con la totalidad de que los fenómenos inscritos en las coordenadas espacio-temporal. Su mayor originalidad reside en la crítica a los conceptos jurídicos tradicionales, que considera irreales. Las normas jurídicas expresan antecedentes y consecuencias. En relación con la norma jurídica, los realistas escandinavos son en general menos radicales que sus pares norteamericanos. Tratan de definir el derecho en términos de práctica social, pero incorporando esta misma práctica a la norma jurídica, como esquema de interpretación y calificación de la misma. La naturaleza del derecho dependerá de la interdependencia de la norma y de su observancia social al ser considerada vinculante por sus destinatarios. Oliver Wendell Holmes, máximo exponente del realismo jurídico norteamericano. Holmes planteaba que el juez primero toma la decisión y luego busca los argumentos normativos para sustentar su decisión. Estudia la decisión preconcebida y cuál es la verdadera motivación de los jueces al fallar. Holmes plantea que el derecho debe entenderse desde la lógica de un mal hombre, puesto que un mal hombre se preocupa por saber cómo fallan los tribunales. De esta forma, sabe qué hacer para evadir la ley. Define al derecho como las profecías que harán los tribunales. El realismo norteamericano comienza sus indicios en el siglo XX. Para el exponente Holmes, la jurisprudencia tiene un carácter eminentemente práctico, puesto que el objetivo de la misma no es el conocimiento puro del derecho, sino el desarrollo del mismo sobre una base empírica. Cuando estudiamos el derecho, no estudiamos un misterio, sino una profesión bien conocida.
Estudiamos lo que será preciso para ir ante los jueces o para aconsejar a la gente cómo ha de hacer para mantenerse alejados de los tribunales. Características del realismo norteamericano. La primera nos plantea que el derecho no debe ser un fin, sino un medio para conseguir los fines sociales que se persiguen. La segunda habla de cómo los cambios sociales se producen a mayor velocidad que los judiciales, puesto que se debe estudiar la influencia que los primeros tienen sobre los segundos. La realidad jurídica, en definitiva, tiene que ajustarse a la realidad social, puesto que el derecho debe evolucionar constantemente. La tercera nos habla que los miembros de este movimiento piensan que las leyes no determinan realmente lo decidido por los jueces en última instancia. Y por último, el ser y el deber ser no pueden ir unidos durante la investigación judicial. Sus fundamentos se basan en los hechos, maximizando el elemento fáctico, empírico o descriptivo, y para ello se requiere un conocimiento sociológico. Los intereses deben ser protegidos en su integridad. Se debe someter la ley a la realidad. El derecho no es estático. A través de los objetivos sociales, se enfrenta por tanto a las reglas tradicionales y clásicas del derecho que se sustenta en la prescripción de las conductas a través de las normas. Carl Llewellyn fue otro exponente del realismo norteamericano. Fue un profesor de las universidades de Columbia y Chicago. Su obra es importante en la medida en que es uno de los primeros en explicitar la distinción entre las que él denomina reglas en el papel, paper rules, y reglas efectivas, real rules. Las primeras comprenden no solo las normas formuladas en las leyes y los reglamentos, sino también aquellas que los tribunales declaran en sus sentencias como fundamento para sus fallos. Las segundas son las utilizadas por los jueces para decidir realmente el litigio. La diferencia entre reglas de papel y reglas efectivas no se supone que las primeras carezcan de toda influencia o importancia. Antes bien, hay muchos casos en los cuales tales reglas en el papel pueden tener un gran alcance, pero ese es un punto que hay que averiguar respecto de cada regla, por medio de un estudio sobre la realidad de la conducta judicial. Sucede que hay algunas reglas en el papel que de hecho no son tomadas en cuenta por los jueces. Esto es lo que acontece con las leyes y los reglamentos que se han convertido en letra muerta, o con los precedentes judiciales en que se consideran caduco. Ahora se mencionarán las diferencias entre el ius naturalista, el positivismo y el realismo jurídico. Primero, el ius naturalista es el derecho humano y el derecho natural. El derecho humano es creado por los hombres y el derecho natural superior o divino. Por otro lado, el positivismo rechazó a la existencia de un solo y unívoco derecho de otro derecho natural. Y el realismo jurídico es el cumplimiento del derecho, es la sentencia y no la ley. En el ius naturalista, el derecho natural es basado en patrones de justicia. Obligatoriamente inspira las leyes que crea el derecho humano. En el positivismo, cada grupo social crea su propio derecho y no es necesaria la justicia para justificar la validez de las normas. Y en el realismo jurídico, el juez valora más lo que el grupo social requiere. El ius naturalista solo cumple el derecho porque es justo. El positivismo, cada sistema jurídico señala reglas para conocer qué norma es parte del sistema. El poder legítimo del grupo social decide qué es el derecho. Y por último, el realismo jurídico son las normas que provienen del derecho desde la doctrina positivista. Son mandatos que no se dirigen a los individuos particulares, sino directamente al juez. Ahora se hablará del realismo jurídico como una de las tres corrientes que cuestionan la concepción ideal del derecho ius naturalista o ius positivista. El realismo jurídico, desde el punto de vista cronológico, es la tercera corriente que ha conformado para objetar la concepción ideal del derecho propio del ius naturalismo y ius positivismo. La crítica que formulan una y otra concepciones, las doctrinas preocupadas por la eficacia del derecho, versa sobre el abismo que separa la teoría de la práctica. Y por último, el naturalismo tiene como idea fundamental de referencia a la justicia ideal, mientras que el dispositivismo tiene como base el conjunto de normas expedidas por quienes quieren dominar la sociedad.
En conclusión, el realismo jurídico es la contrafigura del formalismo jurídico. El derecho se ve como una realidad, como una práctica que se desarrolla en el contexto de una sociedad en transformación. El derecho es un instrumento para el cumplimiento de fines sociales y no un fin en sí mismo, al igual que los positivistas normativistas. Los realistas suscriben la tesis de las fuentes sociales del derecho y de la separación conceptual entre el derecho y la moral, pero su concepción empirista e instrumentalista del derecho los lleva a rechazar la identificación del derecho con las sobre el papel, pues consideran que para utilizar adecuadamente el derecho hay que tomar en consideración no solo las normas válidas, sino también las normas eficaces, al igual que los intereses, los fines sociales y muchos otros elementos que componen la maquinaria del derecho.